Era viernes por la tarde, ese tipo de viernes que huele a cierre, a carpetas que se apilan esperando al lunes, a conversaciones rápidas en el pasillo donde todos hablan de lo que harán el fin de semana. Afuera, el sol comenzaba a caer y la ciudad se teñía de un tono dorado, como si todo se ralentizara por un instante, pero dentro de mí, nada estaba en calma. Había una sensación extraña en el aire, una tensión que no sabía explicar, hasta que recibí la llamada: el jefe quiere verte en su oficina. Ahora, caminé por ese pasillo que conocía de memoria. 12 años trabajando en esa empresa, 12 años entrando y saliendo de esas mismas puertas, escuchando los mismos ruidos de impresoras, saludando a las mismas personas que hoy apenas me devolvían una sonrisa cansada. 12 años resumidos en una llamada fría. No podía evitar preguntármelo. Entré en la oficina. Mi jefe estaba sentado, con la espalda recta, mirando unos papeles que fingía revisar. Ni siquiera levantó la vista de inmediato, como si yo fuera una sombra más, como si mi presencia no significara nada después de todo lo que había hecho por él. Finalmente, habló. Su voz era seca, sin emoción, casi mecánica. Lo siento, pero la empresa ha tomado una decisión. Este será tu último día. Deja tus cosas en recepción. Por un momento, pensé que había escuchado mal. ¿Mi último día? Así, de repente, un viernes por la tarde, y justo antes de la reunión más importante del año, porque yo sabía lo que se venía el lunes. Sabía que esa reunión con el cliente más grande de la empresa, ese cliente, que representaba casi el 40% de nuestros ingresos, era decisiva, y yo era la única persona capaz de hablar con ellos, de entender cada matiz, cada preferencia, cada silencio incómodo. Durante años había cultivado esa relación, como si fuera una planta frágil que solo yo sabía regar. Y sin embargo, él me estaba despidiendo como si nada. No lloré, no pedí explicaciones, no supliqué. Al contrario, una calma extraña se apoderó de mí, porque entendí, en ese instante, que lo que estaba sucediendo no era un final, sino el comienzo de algo mucho más grande. Lo miré a los ojos y, en lugar de mostrarle mi rabia, sonreí. Una sonrisa breve, controlada, casi imperceptible, pero lo suficiente para inquietarlo. Entiendo, murmuré, como quien acepta una sentencia que en realidad no le afecta. Le entregué mi tarjeta de acceso, recogí mis cosas y salí de esa oficina sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por el pasillo, escuchando el eco de mis pasos, mi mente ya estaba en otra parte, porque yo sabía lo que ellos no sabían. Ese contrato millonario, esa relación de confianza, esa reunión del lunes, dependía únicamente de mí. Ningún archivo, ningún correo guardado, ningún informe impreso podía reemplazar lo que yo llevaba en la memoria. Yo era la llave de todo, y sin mí, el lunes se convertiría en su peor pesadilla. Esa noche no pude dormir, pero no por angustia, no por miedo, sino por la anticipación. Pensaba en cómo sería verlos desesperados, cómo se miraría mi jefe cuando los socios preguntaran por mí, cuando comprendieran que habían cometido el error más grande de su vida. Imaginaba cada detalle: el silencio incómodo en la sala de juntas, las miradas cruzadas, el sudor frío recorriéndole la frente, y entonces sonreí otra vez, sola en mi habitación, con la certeza de que la venganza más dulce no siempre se prepara con gritos, sino con silencio, con paciencia, con la seguridad de que la caída llegará por sí sola. El lunes se acercaba, y yo ya estaba lista. Ese fin de semana fue diferente a cualquier otro. Mientras la mayoría de mis excompañeros salían a cenar, hacían planes familiares o simplemente apagaban sus teléfonos para descansar, yo permanecía despierto, con los ojos clavados en el techo de mi habitación, repasando mentalmente cada detalle de lo que estaba por ocurrir el lunes. No sentía tristeza, tampoco miedo. Lo que sentía era una mezcla de calma y expectativa, como si estuviera a punto de presenciar una obra de teatro en la que yo conocía de antemano el desenlace, mientras los demás actores caminaban a ciegas hacia el abismo. Recordaba cada conversación con ese cliente, cada gesto suyo durante las reuniones,
cada palabra que había quedado grabada en mi memoria. Ellos confiaban en mí, y no en la empresa. Sabían mi número personal, sabían que podían llamarme a cualquier hora, y yo respondía. Esa confianza no se construye en un día. Fueron años, cafés compartidos, viajes interminables, noches de hotel en las que me llamaban para resolver un problema urgente y yo siempre tenía la respuesta, y mi jefe pensaba que podía despedirme un viernes y reemplazarme con un simple correo electrónico de transición. El sábado por la mañana recibí un mensaje inesperado, era de uno de mis colegas, un buen amigo que aún quedaba dentro de la empresa. No entiendo por qué hicieron esto contigo, escribió. El lunes será un desastre sin ti. Yo no respondí, no hacía falta, solo confirmé lo que ya sabía. Nadie estaba preparado para lo que vendría. Ese mismo día decidí salir a caminar por la ciudad. Necesitaba despejar mi mente, pero mientras lo hacía, no podía dejar de imaginar la sala de juntas de lunes. Veía las caras de los directivos, la rigidez de los trajes, el murmullo de los socios internacionales preguntando dónde estaba yo. Sentía el silencio incómodo, los intentos desesperados de improvisar explicaciones. Y luego, la caída. El domingo, en cambio, fue un día extraño. Por momentos me invadía una nostalgia amarga. 12 años de mi vida entregados a esa compañía, y todo reducido a una frase: este será tu último día. Pero esa sensación duraba poco, porque inmediatamente después volvía a recordar que esa humillación sería el origen de su ruina, y entonces, la amargura se transformaba en una energía nueva, casi en una fuerza secreta que me empujaba a esperar pacientemente. Aquella noche, antes de dormir, abrí mi correo personal. Tenía un mensaje del cliente, solo 4 palabras: nos vemos el lunes. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Ellos esperaban verme allí, como siempre. No tenían idea de lo que había ocurrido, y yo sabía que, al no encontrarme, empezarían las preguntas, y las preguntas serían cuchillos directos al corazón de mi jefe. Apagué la luz, respiré hondo, y mientras cerraba los ojos, lo supe con certeza: el lunes no sería un día cualquiera, el lunes sería el día en que todo cambiaría. El lunes amaneció con un aire distinto. El cielo estaba cubierto de nubes grises, como si incluso la ciudad supiera que algo iba a suceder ese día. Me levanté temprano, aunque ya llevaba horas despierto. No necesitaba alarma, la anticipación era suficiente para mantenerme alerta. Mientras me vestía, cada movimiento parecía tener un peso especial. Me puse una camisa limpia, no porque tuviera que ir a trabajar. Ya no era parte de la empresa, sino porque quería sentirme preparado, como si también yo asistiera a esa reunión, aunque fuera desde lejos. Tomé un café lento, observando cómo el vapor se elevaba desde la taza. En mi mente, podía verlos, mis excompañeros acomodando documentos apresuradamente, los directivos revisando diapositivas que no entendían del todo, el murmullo de los pasillos comentando mi ausencia. Era casi poético. A las 9 en punto, mi teléfono vibró. Era mi amigo, el que me había escrito el sábado. Contesté de inmediato. Su voz sonaba nerviosa, acelerada, casi rota. No sabes lo que está pasando aquí. Todos preguntan por ti. El cliente acaba de llegar y lo primero que dijo fue: ¿dónde está? Nadie sabe qué responder. El jefe está sudando como nunca lo vi. No pude evitar sonreír. Era exactamente como lo había imaginado. Colgué sin decir demasiado, porque prefería dejar que ellos se hundieran en su propio silencio. Caminé hasta la ventana y sexta la calle moverse con normalidad, la gente apresurada, los coches tocando bocina, la vida continuando como si nada. Pero yo sabía que, a unas pocas cuadras de allí, el mundo de mi jefe se estaba derrumbando. A media mañana, recibí otro mensaje, esta vez del propio cliente. ¿Por qué no estás en la reunión? Necesitamos hablar contigo. Esa frase lo cambió todo. Significaba que la confianza estaba conmigo, no con la empresa. Que para ellos, yo era el pilar, no un simple engranaje. Me quedé mirando ese mensaje. Durante minutos. Podría haber respondido de inmediato, pero decidí esperar.
porque cada segundo de silencio era un cuchillo más que se hundía en el orgullo de mi jefe. Imaginaba la tensión en la sala, los directivos intentando mantener la compostura, el cliente impaciente mirando el reloj, y mi jefe, incapaz de explicar por qué la persona más importante ya no estaba allí. Cerca del mediodía, sonó mi teléfono. Otra vez, esta vez no era mi amigo, era el propio número privado de mi jefe. Dudé unos segundos antes de contestar, y cuando lo hice, su voz no tenía nada de la frialdad que había mostrado el viernes. Era temblorosa, casi suplicante. Necesitamos que vengas, es urgente, no entiendes el lío en el que estamos. Lo escuché en silencio, dejando que cada palabra se ahogara en su propia desesperación. Y entonces, con calma, respondí, no, ustedes tomaron su decisión el viernes. Este ya no es mi problema. Colgué antes de que pudiera replicar. Me quedé quieto, con el teléfono en la mano, sintiendo como una paz extraña me invadía. ¿Por qué? Entendí, en ese momento, que el poder había cambiado de manos. Ese lunes, que comenzó como cualquier otro, ya no era suyo, era mío. La tarde del lunes avanzaba lenta, pesada, como si el tiempo mismo quisiera presenciar la caída de mi jefe. Yo permanecía en casa, sentado frente a la ventana, observando cómo las nubes se deslizaban por el cielo. Mi teléfono descansaba sobre la mesa, vibrando de vez en cuando con mensajes y llamadas que decidían no contestar. A las 2 de la tarde, llegó un correo. Lo abrí despacio, saboreando cada palabra antes incluso de leerla por completo. Era del cliente principal, escrito con un tono que jamás había usado antes, directo, molesto, casi hiriente. ¿Por qué no estabas en la reunión? Nadie aquí tiene las respuestas que necesitamos. Exigimos hablar contigo de inmediato. Esa frase, esa sola frase, era suficiente para derrumbar la fachada que mi jefe había construido durante años. Porque no pedían a la empresa, no pedían al director general, pedían a mí. Imaginé la sala de juntas en ese momento. Las caras tensas, los socios internacionales mirando con desconfianza, las diapositivas olvidadas, el murmullo de voces frustradas, y en medio de todo, mi jefe intentando mantener la compostura mientras las paredes se le caían encima. A las 3, sonó mi teléfono otra vez. Esta vez no era un mensaje breve, era una llamada directa, del cliente. Dudé unos segundos, dejando que la vibración insistiera, hasta que finalmente contesté. ¿Dónde estás? La voz al otro lado sonaba cargada de ira contenida. Te buscamos todo el día. Nadie aquí sabe lo que está pasando. Respiré hondo antes de responder, midiendo cada palabra, porque sabía que ese era el instante decisivo. Ya no formo parte de esa empresa, dije con calma. Me despidieron el viernes. Hubo un silencio largo, tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo. Y luego, la voz del cliente explotó. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Justo antes de esta reunión, no añadí nada más, solo confirmé lo que había ocurrido y dejé que las piezas cayeran por su propio peso. Podía imaginar perfectamente cómo, al otro lado de la línea, el cliente volvía su mirada hacia mi jefe, exigiendo explicaciones imposibles. Después de colgar, me quedé quieto, mirando mi reflejo en el cristal de la ventana. Por primera vez en años, me sentí verdaderamente libre. Ya no era un engranaje en una máquina ajena. Ahora era yo quien tenía el control. El resto de la tarde fue un desfile de llamadas perdidas. Mi jefe me escribió decenas de mensajes, cada vez más desesperados. El último, casi suplicante, por favor, ven mañana, te necesitamos, podemos arreglar esto. Lo leí con calma, y sonreí, porque entendí que ya no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Ellos me habían descartado como si fuera prescindible. Ahora descubrirían, día tras día, lo irreemplazable que en realidad era. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía años, porque sabía que al amanecer, el juego apenas estaba comenzando. El martes comenzó con una tormenta. No hablo solo del cielo gris y la lluvia que golpeaba las ventanas de mi casa. Hablo de la tormenta que, lo sabía, estaba desatándose dentro de la empresa que me había despedido. Me desperté con el sonido insistente de notificaciones en mi teléfono, correos,
llamadas perdidas, mensajes en cadena. Entre todos, uno destacaba: el cliente principal había enviado un comunicado oficial a la directiva. Lo leí despacio, paladeando cada línea. Exigimos la reincorporación inmediata de mi nombre al proyecto. De lo contrario, reconsideraremos nuestra relación con la empresa. No podía haber palabras más duras, más demoledoras. Era la sentencia de muerte de mi jefe, escrita en un tono frío y contundente. Ese cliente no amenazaba, cumplía lo que decía. Imaginé el caos en la oficina esa mañana, los directivos reunidos de urgencia, el CEO caminando de un lado a otro con el rostro pálido, las llamadas internas cruzándose sin respuestas claras, y en el centro de todo, mi jefe, el mismo hombre que el viernes me había despedido con una frase seca y arrogante, ahora reducido a un espectro nervioso, incapaz de explicar cómo había dejado escapar la llave del contrato más importante. A las 10 de la mañana, sonó mi teléfono. Esta vez no era un número privado ni un mensaje ambiguo, era una videollamada de la propia junta directiva. Observé el nombre en la pantalla durante unos segundos. Podría haber contestado al instante, pero preferí dejar sonar un par de veces antes de aceptar. Cuando finalmente lo hice, sexta varios rostros tensos en la pantalla. Ninguno sonreía. Necesitamos que vuelvas, dijo el CEO, con un tono que intentaba ser firme pero sonaba a súplica. La empresa te necesita, el cliente lo exige. Me quedé en silencio, dejando que se hundieran en sus propias palabras. Finalmente, respondí con calma: el viernes me dijeron que era prescindible, que este sería mi último día. ¿Por qué cambiar ahora? El silencio que siguió fue aún más incómodo. Pude ver las miradas cruzadas entre ellos, los intentos de mi jefe de justificar lo injustificable, el sudor en su frente. Nadie se atrevía a hablar. Finalmente, fue el cliente, que también estaba conectado en la llamada, quien rompió la tensión. Si él no vuelve, nosotros tampoco. Esas palabras cayeron como un martillo sobre la mesa. Yo casi pude escuchar el aire escapar de los pulmones de los directivos al otro lado de la pantalla. Era la confirmación final de que el poder ya no les pertenecía. Corté la llamada sin prometer nada, cerré el portátil y me quedé sentado, en silencio, mientras una calma extraña me recorría el cuerpo, porque sabía que ahora todo estaba en mis manos. Ellos necesitaban que yo regresara, pero yo aún no había decidido si les daría ese privilegio. El martes continuó con más mensajes, más correos, más ruegos disfrazados de ofertas, promesas de aumento, de reconocimiento, de disculpas, pero nada de eso me conmovía. Yo había dado 12 años de mi vida a esa empresa, y en un solo viernes me habían hecho sentir invisible. Ahora, por fin, estaban aprendiendo la lección. Cuando cayó la tarde y la tormenta afuera comenzó a disiparse, lo supe con claridad: la verdadera reunión aún no había comenzado. La verdadera reunión sería conmigo, y yo decidiría cuándo y cómo ocurriría. El miércoles amaneció distinto, el aire parecía más ligero, como si incluso el clima entendiera que algo nuevo estaba por comenzar. Desayuné tranquilo, con el teléfono sobre la mesa, consciente de que en cualquier momento sonaría, y no me equivoqué. A las 9 en punto, recibí un correo del cliente. No era una simple queja, no era una exigencia más hacia la empresa. Esta vez, era personal. Necesitamos hablar contigo directamente, no a través de ellos, solo contigo. Leí esas palabras una y otra vez, sintiendo como cada sílaba enterraba un clavo más en el ataúd de mi ex jefe. El cliente ya no veía a la empresa como interlocutora válida. El vínculo, la confianza, estaba solo conmigo. Al mediodía, finalmente, acepté la reunión virtual que me proponían. Apareció en la pantalla el rostro serio del director del cliente, un hombre que rara vez mostraba emociones, pero cuyo gesto ahora estaba cargado de frustración. ¿Es verdad lo que nos dijeron?, preguntó sin rodeos. ¿Te despidieron el viernes? Asentí con calma. Así es. Después de 12 años, hubo un silencio, no de esos silencios incómodos, sino de esos que pesan, que anuncian un cambio. Finalmente, él habló otra vez: cometieron el error más grande de su historia. Escúchame bien,
no queremos seguir trabajando con ellos si tú no estás, y si decides no volver, entonces tal vez deberíamos hablar de otra cosa. Fruncí el ceño, intrigado. ¿Otra cosa?, pregunté. El cliente se inclinó hacia adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Hemos estado considerando la idea de crear una nueva división. Necesitamos a alguien de confianza, alguien que conozca nuestro negocio de verdad, alguien como tú. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No era solo un ofrecimiento, era una declaración de guerra contra mi exempresa. Ellos no solo estaban perdiendo un contrato, estaban a punto de perderlo todo. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. Durante años había trabajado como una pieza en el tablero de otro, y ahora, de repente, me ofrecían ser el jugador principal. Al terminar la llamada, cerré el portátil lentamente, como si acabara de sellar un destino. Caminé hasta la ventana y observé la ciudad moverse allá abajo, coches, gente apurada, semáforos cambiando de color. Todo parecía igual, pero para mí, nada lo era, porque en ese instante entendí que la verdadera venganza no era ver a mi jefe rogar por mi regreso. La verdadera venganza era algo más profundo. Demostrarle que, al querer borrarme de su historia, me había convertido en protagonista de una nueva. El miércoles terminó con decenas de llamadas perdidas de la empresa. No contesté ninguna, porque ahora no eran ellos quienes decidían, era yo. El jueves amaneció con un silencio extraño, ni un solo correo del cliente, ni una llamada de la junta directiva. Era el silencio que antecede a la tormenta, el que revela que algo más grande se está gestando en las sombras. Me levanté tranquilo, preparé café y me dispuse a leer el periódico cuando, de pronto, escuché un golpe en la puerta. No esperaba a nadie, dudé unos segundos antes de abrir, y allí estaba él, mi ex jefe, el mismo hombre que, 6 días atrás, me había mirado a los ojos y me había dicho con frialdad este será tu último día, pero ya no era el mismo, había cambiado, su corbata estaba torcida, las ojeras profundas marcaban su rostro, y la seguridad que solía irradiar se había esfumado. Tenía el gesto de alguien derrotado, alguien que ya no sabía qué hacer. Necesitamos hablar, dijo, casi en un susurro. Lo dejé entrar, no por compasión, sino porque quería ver hasta dónde llegaría su desesperación. Se sentó frente a mí, en mi propia mesa, el mismo lugar donde yo había pasado las últimas noches planeando en silencio mi venganza. Cometimos un error, comenzó, bajando la mirada. No debimos despedirte, lo reconozco, necesitamos que vuelvas. El cliente nos ha puesto contra la pared. Lo escuché en silencio, sin mover un músculo. No interrumpí. Quería que hablara, que tragara cada palabra de humildad que nunca había mostrado. Mira, continuó, con la voz quebrada, te ofrecemos lo que quieras. Un aumento, un puesto más alto, incluso una disculpa pública si es necesario. Solo, vuelve. La ironía de ese momento era brutal. El hombre que me había tratado como si fuera prescindible, ahora estaba dispuesto a humillarse para recuperar lo que había perdido, y lo más sorprendente es que aún no entendía que ya era demasiado tarde. Lo miré a los ojos y respondí con calma, no se trata de dinero, no se trata de un puesto, se trata de respeto, algo que nunca tuviste hacia mí. Se quedó en silencio, apretando los puños sobre la mesa. Vi cómo su respiración se agitaba, como intentaba controlar la frustración. Finalmente, murmuró, casi con desesperación, el cliente ya no nos escucha, habla solo contigo, si no vuelves, perderemos todo. Me levanté despacio, caminé hacia la ventana y, con la mirada fija en la calle, dije lo que él más temía escuchar. Tal vez eso es lo que tiene que pasar. Cuando volví a mirarlo, su rostro estaba desencajado. No dijo nada más. Se levantó, recogió su maletín con manos temblorosas y salió sin despedirse. El silencio volvió a llenar mi casa, pero ya no era un silencio común. Era el eco de una victoria silenciosa, de esas que no necesitan gritos ni venganzas ruidosas. Porque en ese instante comprendí que la batalla ya estaba ganada. Esa misma tarde, recibí otra llamada del cliente. Esta vez no era una oferta velada, era directa, concreta,
irresistible. Queremos que lideres el proyecto desde cero, contigo, al mando, tú eliges las condiciones. Me quedé mirando el teléfono en mi mano, sabiendo que esa frase era más que una oportunidad. Era el cierre perfecto del círculo. El viernes amaneció con un brillo extraño en el cielo, como si el sol mismo quisiera presenciar lo que estaba a punto de ocurrir. Me levanté temprano, más temprano de lo habitual, con una sensación de calma que contrastaba con el caos que sabía que se vivía dentro de mi antigua empresa. El teléfono vibraba sin parar, correos, mensajes, llamadas perdidas. No respondía ninguno, ya no tenía por qué hacerlo. En cambio, abrí únicamente un correo, el del cliente. Queremos hablar contigo a solas, no con ellos, contigo. A las 10 de la mañana, encendí mi computadora y me conecté a la videollamada que habían programado. Del otro lado, aparecieron los rostros de los directores del cliente. No había diplomacia en sus expresiones. Estaban molestos, cansados de excusas, y al mismo tiempo, esperanzados, porque sabían que la solución estaba frente a ellos. Queremos que lideres el proyecto directamente, dijo uno de ellos, sin rodeos. No necesitamos a la empresa, te necesitamos a ti. Me quedé en silencio unos segundos, saboreando esas palabras. Eran la confirmación de todo lo que había imaginado desde el viernes pasado, la prueba final de que yo no era prescindible, de que mi exjefe había cometido el error más grande de su vida. Si acepto, respondí con calma, será bajo mis condiciones. Los directores asintieron al instante. Dinos cuáles son, respiré hondo y comencé a enumerarlas. Un equipo nuevo, recursos suficientes, autonomía total en las decisiones. Cada palabra era como un ladrillo que construía el muro entre el pasado y el futuro. Ellos escuchaban atentos, tomando notas, sin cuestionar nada. Cuando terminé, hubo un silencio breve, seguido de un asentimiento firme. Hecho, todo tuyo. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se liberaba. 12 años de esfuerzo, de noches en vela, de sacrificios ignorados, al fin tenían sentido, no como parte de la empresa que me despreció, sino como el inicio de algo completamente nuevo. Mientras tanto, en mi antiguo lugar de trabajo, la tormenta alcanzaba su punto máximo. Lo supe porque, apenas colgué la llamada, recibí otro mensaje de mi amigo, el que aún estaba dentro. Esto es un desastre. El cliente acaba de anunciar que trabajará contigo directamente. Aquí todos están en pánico. El jefe se encerró en su oficina y nadie lo ha visto salir. Podía imaginarlo, las caras pálidas, las conversaciones a media voz, el rumor corriendo por los pasillos como un incendio imparable. Esa empresa que alguna vez creí indestructible, ahora tambaleaba por una sola decisión, la suya. Esa tarde, decidí salir a caminar. La ciudad se veía distinta, como si cada edificio, cada esquina, celebrara conmigo. Pasé frente a las oficinas donde había pasado más de una década de mi vida. Las miré por última vez, con una sonrisa tranquila. No había odio en mí, no había rencor, solo la certeza de que ya no me pertenecían. El futuro estaba en mis manos, y el presente era la caída de ellos. El lunes siguiente, amaneció con titulares que jamás hubiera imaginado leer en los periódicos. No necesitaba entrar en la oficina para saberlo, la noticia ya se había esparcido como pólvora. Cliente principal rompe con la empresa tras decisión polémica de despido. Crisis interna en una de las compañías más sólidas del sector. Los socios internacionales exigen explicaciones inmediatas. Cada línea era como una confirmación de lo que había planeado en silencio durante días. La caída ya no era un secreto entre cuatro paredes. Era pública, irreversible, devastadora. Encendí la televisión y allí estaba. Imágenes de ejecutivos entrando y saliendo del edificio con semblantes tensos, entrevistas rápidas a empleados que preferían no dar su nombre, rumores sobre renuncias masivas, y, en el centro de todo, la figura de mi exjefe, evitando las cámaras, con el rostro desencajado, como un hombre que ya no controlaba nada. Mientras tanto, yo estaba sentado en un café del centro, reunido con los directores del cliente. Esta vez no era una videollamada, era en persona. Ellos hablaban con entusiasmo de lo que vendría,
de cómo mi experiencia y mis ideas serían la base de una nueva etapa. Queremos que esto no sea solo un proyecto, dijo uno de ellos. Queremos construir algo más grande, algo que lleve tu sello. Los escuchaba en silencio, con una mezcla de asombro y satisfacción. Durante años había sido invisible, un engranaje oculto en la maquinaria de otros. Y ahora, de repente, era el rostro visible, la pieza central. Mientras la ciudad murmuraba sobre la crisis de mi antigua empresa, yo firmaba los primeros documentos de un nuevo contrato. Cada firma era como un golpe de martillo que sellaba el destino de mi ex jefe. A media tarde, recibí un mensaje de mi amigo dentro de la compañía. Esto se hunde. Hay rumores de que los inversionistas están retirando su apoyo. Algunos empleados ya buscan trabajo en otras partes. El jefe parece un fantasma. Me quedé mirando ese mensaje largo rato. No sentí compasión, no después de lo que me habían hecho, porque la verdad es que no era yo quien había provocado su ruina. Fueron sus propias decisiones, su arrogancia, su ceguera. Yo solo me limité a no salvarlos. Al caer la noche, la prensa ya hablaba de un colapso inminente, y yo, desde la tranquilidad de mi hogar, brindaba con una copa de vino, sabiendo que al día siguiente daría el primer paso oficial hacia algo mucho más grande. Ese lunes no fue el final de una historia, fue el comienzo de la mía. El viernes amaneció con un aire denso en la ciudad, en cada portal de noticias, en cada periódico impreso, en cada programa de radio, había un mismo titular repetido con distintas palabras: colapso total de la empresa tras perder su mayor contrato, el CEO en la cuerda floja, los inversionistas abandonan el barco. Yo no necesitaba leer más, sabía que el derrumbe ya era absoluto. Aquella empresa que un día había sido símbolo de poder y estabilidad, ahora se había convertido en un ejemplo de arrogancia y malas decisiones. Y todo por un solo movimiento mal calculado: despedirme un viernes cualquiera, como si fuera prescindible. Esa mañana recibí un mensaje inesperado. Era de un número privado, pero reconocí al instante quién era. Contesté, y escuché al otro lado una voz quebrada, casi irreconocible. Era mi ex jefe. No sabes lo que he perdido, dijo con un hilo de voz. Todo se ha ido, los socios, los clientes, los inversionistas, todos. No entiendo cómo llegamos aquí. Me quedé en silencio, dejándolo hablar, dejándolo vaciar su desesperación. Finalmente, respondí con calma, cada palabra marcada por años de humillaciones que ahora regresaban como eco. Llegaron aquí, porque nunca entendieron el valor de las personas, porque pensaron que los contratos valen más que la lealtad, que las cifras pesan más que el respeto, y ahora lo pagan. Él no contestó, solo escuché su respiración agitada al otro lado, y después, un silencio final. Colgó sin decir adiós. Apagué el teléfono y salí de casa. Esa mañana tenía una cita importante, no con ellos, sino con el futuro. El cliente había organizado una reunión oficial para anunciar públicamente nuestra nueva alianza. Llegué al edificio, un lugar moderno, lleno de cristal y acero, símbolo de un tiempo nuevo. Al entrar, vi a todos de pie, esperándome. Bienvenido, dijo el director, estrechándome la mano con fuerza. A partir de hoy, esto comienza contigo. Caminé por aquella sala con paso firme, sintiendo las miradas, los murmullos, el reconocimiento, que durante años me había sido negado. Ahora, por fin, era mío. La rueda de prensa comenzó. Los periodistas disparaban preguntas, las cámaras parpadeaban sin descanso, y allí, frente a todos, el cliente hizo el anuncio: nuestra confianza está puesta en mi nombre. A partir de hoy, él liderará el proyecto más importante de nuestra compañía. Los flashes iluminaron el momento. Era como si el universo entero quisiera congelar esa imagen para siempre. Yo, el que fue descartado, ahora convertido en el centro de todo. Al salir, vi mi reflejo en una de las paredes de cristal. No era el mismo hombre que había entrado temblando en la oficina de su jefe aquel viernes. Era otro, más fuerte, más sereno, más consciente de su propio valor. Esa noche, al regresar a casa,
Abrí una botella de vino y brindé en silencio, no por la caída de ellos, sino por mi renacimiento, porque entendí que la verdadera venganza no es gritar, ni destruir, ni devolver golpe por golpe. La verdadera venganza es levantarse más alto de lo que jamás imaginaron, mientras ellos se hunden en las consecuencias de su propia arrogancia. Y así fue como un viernes cualquiera, el mismo día en que me dijeron que era prescindible, comenzó la historia que me convertiría en imprescindible.